Curso de juego de bucios. Cultos africanos y brasileños. Tenemos el Ifá tradicional, el candomblé, el batuque y la umbanda. El oráculo en África. Origen, tradición yoruba y fundamento espiritual. Un poco lo que explicaba al principio el padre Gustavo. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha buscado comprender su existencia y encontrar respuestas a los desafíos de la vida. En África, esta necesidad dio origen al oráculo, entendido como un medio de comunicación entre el ser humano y las divinidades. Profundamente ligado a la vida comunitaria, a la naturaleza y a la espiritualidad. En las sociedades africanas tradicionales, el oráculo era consultado para resolver conflictos, comprender enfermedades, tomar decisiones importantes y orientar la vida tanto individual como colectiva. Esta práctica surge de la relación constante entre el mundo visible y el mundo invisible, donde la naturaleza, los acontecimientos y la vida cotidiana eran interpretados como manifestaciones de fuerzas espirituales. Dentro de este contexto, la tradición yoruba desarrolló uno de los sistemas oraculares más complejos y estructurados, el oráculo de Ifá. En esta tradición, Ifá es comprendido como la voz de Olodumare, y sus mensajes son transmitidos a través de un sistema simbólico conocido como Dus, que constituyen el cuerpo doctrinario y espiritual del oráculo. Los Odus no son solo signos, sino verdaderos portadores de conocimiento. Cada uno está compuesto por relatos sagrados llamados Sitán, que contienen enseñanzas éticas, orientaciones de vida y ejemplos que permiten al ser humano comprender qué está haciendo bien, qué debe corregir y cómo debe conducirse. De esta manera, el oráculo no solo revela información, sino que guía el comportamiento humano hacia el equilibrio, el buen carácter y la evolución espiritual. El sistema de Ifá se manifiesta a través de distintos métodos oraculares, como el uso de ikins, son semillas de palma, el opele, el obi, que es la nuez de cola, el orogbo y el merindi logum, que son los bucios, demostrando que el oráculo no depende de un único instrumento, sino de un sistema de comunicación espiritual basado en códigos energéticos. Es importante destacar que en sus orígenes el oráculo no utiliza necesariamente herramientas materiales. Antes del uso de los bucios, los pueblos africanos ya realizaban consultas mediante semillas y en formas aún más antiguas, trazando signos directamente en la tierra con los dedos. Esto evidencia que el oráculo es, ante todo, una manifestación de la conexión espiritual entre el ser humano y lo divino. En la práctica oracular, el sacerdote, ya sea Babalao en Ifá o Babalorixá, en el juego de bucios, interpreta los odús, que se manifiestan en el momento de la consulta. Estos odús reflejan la situación actual del consultante, pudiendo presentarse en aspecto positivo o negativo, y orientan las acciones necesarias para mejorar su vida.
El oráculo también está profundamente vinculado al concepto de Ori, la conciencia o destino individual, ya que es a través de él que se manifiestan las orientaciones espirituales que la persona necesita conocer. En este sentido, el oráculo no impone un destino, sino que revela caminos posibles y señala la necesidad de transformación. Muchas veces, a través del ego, que puede implicar ofrendas, acciones concretas o fundamentalmente un cambio de comportamiento. De esta manera, el oráculo africano, y particularmente el Yoruba, no debe ser entendido como un simple método de adivinación, sino como un sistema ético, filosófico y espiritual, que orienta al ser humano en su camino de vida. Su finalidad no es solo responder preguntas, sino promover la conciencia, la responsabilidad y la evolución, guiando al individuo hacia una vida más equilibrada, en armonía, con su destino y con las leyes espirituales. Acá cuando habla de Ori, para los yorubas, Ori es una divinidad que habita en nosotros. Y no existe el concepto de orillá de cabeza o orillá de frente, sino si a alguien del pueblo yoruba le preguntan quién es su orillá de cabeza, va a decir que es Ori. Porque el concepto que tienen ellos es totalmente diferente al concepto que nosotros tenemos acá en Occidente, que se formó en Brasil y está relacionado a cultos nuevos que se formaron como el Patuque, el Candomblé y la Umbanda. Entonces el pueblo africano lo que va a decir que puede haber personas que necesitan de determinados orillás, y cuando necesitan de esas cualidades se va a hacer una iniciación o se va a religar a la persona con ese orillá. Y es Ori quien va a decir, esa divinidad que habita en nosotros, con qué orillá debemos religarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encarnamos en este planeta, en este mundo terrenal, antes de venir a vivir esta vida, nosotros nos comprometimos adelante de Dios cuáles eran las cosas que íbamos a venir a hacer, qué veníamos a aprender y qué veníamos a enseñar, por decirlo de alguna manera. Y Ori fue testigo de eso. Entonces, cuando nosotros venimos acá a este mundo y tenemos una misión específica para el pueblo yoruba, cuando nos desviamos de esa misión, podemos sufrir. Una de las tantas cosas. Entonces va a ser Ori que nos va a estar diciendo de alguna manera que no es el camino que tenemos que seguir. Por eso Ori sabe qué es lo que venimos a cumplir en esta tierra, qué es lo que debemos aprender y qué camino debemos seguir. Y por eso, en el juego oracular, la conexión, más allá de conectarse, como van a ver más adelante, con algunos orillás, la conexión principal es con Ori. Porque Ori es quien va a responder qué es lo que la persona necesita, porque Ori es quien conoce a la persona y qué es lo que le está pasando a la persona y cómo se puede solucionar eso. Gracias, Estela. ¿Cómo llegó el juego de bucios a Brasil? Las raíces. El juego de bucios tiene su origen en África Occidental, en la tradición yoruba. Los caracoles, o sea, los bucios, se usaban para la adivinación y para comunicarse con lo divino. La travesía. Entre los siglos XVI y XIX, más de 4,8 millones de africanos fueron esclavizados y traídos a Brasil. Con ellos llegaron sus cuerpos, lenguas, creencias y saberes.
La llegada y la resistencia. En Brasil, a pesar de la violencia de la esclavitud, las culturas africanas sobrevivieron. En los quilombos y más tarde en los terreiros, estas tradiciones se reorganizaron y siguieron vivas. El jogo de bucios en Brasil fue preservado por los africanos y sus descendientes, especialmente en los terreiros del candomblé. Es un oráculo sagrado para consultar a los orishas, interpretar mensajes y guiar a la comunidad. Con el tiempo, desarrolló características propias, respetando sus raíces africanas. Un legado vivo. Hoy el jogo de bucios es un símbolo de la resistencia, la fe y la sabiduría afrobrasileña. El patrimonio cultural inmaterial de Brasil y sigue vivo en el candomblé y en muchas comunidades. Los bucios hablan. Quien escucha con el corazón entiende los mensajes de los orishas.